La quinoa es un alimento muy nutritivo, es más, es un superalimento que posee una gran cantidad de proteínas, vitaminas, calcio, fósforo, hierro, magnesio y los 9 aminoácidos que requiere tu cuerpo. Esta se puede consumir de muchísimas maneras y una de ellas es una bebida muy consumida por los peruanos en el desayuno. Prepararla no es difícil, así que hoy te voy a enseñar cómo hacer quinoa para el desayuno, la famosa quinoa carretillera. Ok, los ingredientes que vamos a utilizar obviamente es la quinoa. En esta oportunidad estoy utilizando la quinoa blanca. También estaremos utilizando 2 unidades de durazno que le dará un toque muy delicioso a esta bebida. También utilizaremos una manzana, cáscara de piña. También utilizaremos pues ramitas de canela. En esta oportunidad son 3 ramas medianas y también 7 unidades de clavo de olor. También estaremos utilizando azúcar rubia. Es importante utilizar azúcar rubia, ya te voy a decir el por qué. Ok, vamos rápidamente con la preparación. Muy bien amigos, ya estamos aquí en la cocina. Vamos a colocar nuestra olla y seguidamente agregaremos 3 cucharadas de azúcar rubia. Ok, agregamos y seguidamente vamos a remover y a fuego bajo vamos a esperar que el azúcar se caramelice. Este paso, queridos amigos, es muy importante, ya que al caramelizar nuestro azúcar le vamos a dar un sabor y un color muy especial a nuestra quinoa carretillera. ¿Ok? Nosotros estamos utilizando azúcar rubia para hacer esto porque es una manera de reemplazar al ingrediente original, que sería la chancaca. Sé que muchos de nosotros que vemos aquí estas recetas no tienen tal vez este ingrediente en casa, así que aquí te dejo este tip para que puedas hacerlo en casa y se te haga muy fácil y prepares pues obviamente una quinoa espectacular. Ok mis amigos, así que si te ha servido el tip, regálame un like. Y pues si conoces o quisieras saber qué es la chancaca, pues déjame en los comentarios que yo te voy a estar respondiendo. Bien amigos, entonces caramelizamos nuestra azúcar. Y listo amigos, así les tendría que quedar. En este punto vamos a agregar el agua y ojo, un dato muy importante que les quiero decir es que al momento de agregar el agua debemos hacerlo por el borde de la olla, ya que el azúcar caramelizada se encuentra a elevadas temperaturas y puede causar algún accidente en la cocina. La cantidad de agua que estoy agregando en esta oportunidad es de 2,5 litros. Sabemos que mientras hierve esto va a reducirse un poco, así que vamos a estar ajustando también. Y listo amigos. Ahora en este punto también vamos a agregar nuestro clavo de olor y nuestra canela. Vamos a removerla muy bien. Listo, porque así estaremos quitando el azúcar que está por abajo, el caramelo. Y en este punto vamos a agregar nuestras cáscaras de piña y la cáscara de nuestro durazno. Y también vamos a pelar nuestra manzana. En este caso es manzana Israel. Si tú tuvieras la variedad de agua sería también mucho mejor. Y vamos a quitarle la parte de arriba de la manzana y también la parte de abajo. Ok, listo amigos, vamos a remover nuevamente porque recuerden que el caramelo está todavía abajo, pero más adelante se va a derretir. Vamos a tapar nuestra olla y ahora vamos a dejar de hervir. Ok, vamos a esperar que hierva para decirte cuánto tiempo debemos controlar para que todas nuestras cáscaras y los demás ingredientes que hemos agregado pues suelten todo su aroma y su sabor. Ok, y mientras hierve nuestras cáscaras vamos rápidamente a picar nuestra manzana. Vamos a picarle en cuadraditos pequeños, el tamaño pues lo dejo a tu criterio. También vamos a hacer lo mismo con nuestras 2 unidades de durazno, también vamos a hacerlo en cuadraditos. En este punto si tú tienes piña también te recomendaría agregar. Y aquí tenemos amigos, así que vamos a reservar. También me olvidaba de decirte un ingrediente muy importante, es la fécula de papa, más conocida como chuño. Yo te recomiendo que compres, pues, no soy de recomendar marcas, pero cómprate la que no tenga el gluten, ¿ok? La que esté libre de gluten. Bien amigos, así que ya te voy a enseñar cómo debemos utilizar esto. Así que dejamos por aquí y vamos a la cocina. Listo amigos, ya estamos aquí. Como pueden ver, ya está hirviendo. Ahora vamos a darle 15 minutos para que hierva, ya que está a fuego alto, así que voy a darle solamente 15 minutos, pero el tiempo es entre 15 a 20, ok. Con la magia de la edición tú no vas a esperar 15 minutos, así que ya volvemos. Y listo amigos, ha pasado el tiempo y aquí tenemos nuestras cáscaras que ya soltaron todo su sabor. Como pueden ver, también se ha reducido un poco el agua, y así que vamos a proceder a retirar las cáscaras.
Y aquí tenemos, amigos, miren cómo está el color. Este es un color característico, así que ahora vamos a tomar nuestro ingrediente principal y protagonista, que es la quinoa. Así que vamos a utilizar 4 cucharadas de quinoa, ¿ok? En esta oportunidad estoy utilizando la quinoa blanca, así la encuentras en el mercado, y aquí tenemos. Ahora vamos rápidamente a lavarla. La manera correcta de lavarla es dejando rociar el caño sobre la quinoa. No recomiendo para nada dejar remojando la quinoa, ya que lo peligroso de la quinoa es la saponina que se encuentra en su cáscara, y si tú lo dejas remojando, esta saponina podría entrar dentro de nuestra quinoa, ¿ok? Si tú quieres saber más de esto, déjame una pregunta diciéndome quiero saber más de saponina y por qué es peligroso, y yo te estaré respondiendo, ¿ok? Vamos a agregar a nuestra olla. Bien, amigos, ahora vamos a destapar nuestra olla y agregaremos nuestra quinoa muy bien lavada y seguidamente vamos a remover. Ahora vamos a dejar hirviendo y vamos a esperar pues que reviente, ¿no? nuestra quinoa, y en este punto también vamos a agregar nuestra manzana y nuestro durazno que hemos picado previamente. Listo, amigos, vamos a tapar y vamos a controlar solamente 10 minutos, así que vamos a ver, ya ha pasado el tiempo y ahora vamos a ver qué tal está nuestra quinoa, si es que ya ha reventado. A ver, como ustedes pueden ver, 10 minutos es suficiente para que reviente la semilla de quinoa, así que vamos a ajustar el azúcar. En este punto la cantidad de azúcar que vas a agregar lo voy a dejar a tu criterio. En este caso agregué 4 cucharadas de azúcar, una gran cucharada de chuño en agua. En esta oportunidad voy a agregar más agua, ya que así estaría aumentando el nivel, ya que como pueden ver al hervir se ha bajado, y es importante agregar el chuño de a pocos. Así que si te falta, pues puedes volver a disolver un poco más, como en este caso me faltó una media cucharada más, así que esta vez lo hice con poca cantidad de agua, y así vamos ajustando, ok. Listo, esto vamos a hacer hasta obtener la consistencia correcta, y esta es la consistencia como debe quedarte. Así que vamos a tapar, ya que hemos agregado agua. Vamos a dejar que hierva por 3 minutos. Muy bien, amigos, ha pasado el tiempo y aquí tenemos nuestra deliciosa quinoa, una bebida muy peruana, muy nutritiva, infaltable en los desayunos de los peruanos y sobre todo en las carretillas de las esquinas de los barrios. Amigos, si te gusta esta receta, te gustan los tips que te doy, te invito a suscribirte si nos ves por primera vez. Este es el primer video que estoy subiendo para una lista de reproducción donde te enseñaré a preparar todas las bebidas peruanas sin alcohol, ok. Esto es un súper alimento, así que antes de servir vamos a enfriar un poco y ya volvemos. Y así es, queridos amigos, como en pocos minutos hemos aprendido a preparar la más deliciosa quinoa carretillera, ok. Quinoa para el desayuno, infaltable en los hogares. Te invito a prepararla en casa. Si te ha gustado esta receta, te invito a suscribirte, y si no quieres perderte la próxima bebida, dale a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique, ok. Así que buen provecho, hasta la próxima.